¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar de un punto que está vinculado con el signo de los tiempos, aunque no es nuevo. Se potencia con Internet y la creatividad nos va a permitir indagar en los discursos de odio. El tema para esta noche, que empezamos a conocer a través de la placa con su definición según la UNSAM. Cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social. Esos son los discursos de odio, que se dan obviamente multiplicados por Internet, multiplicados por redes como Twitter, ¿no? Donde es prácticamente la protagonista de los discursos de odio que están en la esfera pública desde otros aspectos que se dan. Uno lo puede ver en diferentes pugnas, desde las políticas hasta las sociales, se dan, pero en redes sociales tienen el anonimato muchas veces, aunque no siempre, y adquieren una crudeza más que especial. En España se hizo un spot donde eso que uno ve en las redes está en carne y hueso. Vamos a meternos con esta nueva campaña que se hizo en relación a los haters. Una hater en carne y hueso que te dice las cosas de frente. Hola, una pregunta. ¿Eres madre? ¿Eres madre? Sí, si eres mamá, si tienes algún hijo. No. ¿No? ¿Cuántos años tienes? 32. 32. ¿Y no crees que ya tienes edad para ser madre? No sé, ¿por qué me preguntas esto? No entiendo qué te lleva a vestirte así, porque vas bastante hortera, la verdad. ¿Nos molesta llevar el pañuelo en Barcelona? ¿Y en Barcelona no? Ni en ningún sitio. Ya sabes que hay mucha gente que piensa que aquí... Bueno, por eso libertad de expresión, como yo tengo libertad de expresión también, os lo digo, claro. Y quería deciros que hacéis una pareja de mierda. Una cosita, es que os estaba viendo y os quería decir que parecéis unas guarras vestidas así. Oye, ¿no crees que la chaqueta que llevas te queda muy larga para ser tan bajita? ¿No os da vergüenza estar aquí de cháchara sin estar atendiendo a vuestros hijos? Què dius? Tens ni idea del que estàs dient, oi? Que sàpigues que els nostres fills estan amb el nou home. Ah, vale, que es el padre. Y entonces vosotras estáis aquí de cháchara mientras el padre cuida, ¿no? Tú sabes que con tantos tatuajes no te van a contratar en ningún lado, ¿no? Deberías comer un poco más porque estás como en los huesos, ¿no? Está un poco delgada, la verdad. ¿En serio? Sí, no sé. Yo creo que deberías comerte un cocidito porque estás delgada, pero vamos, tela. Para la edad que tiene usted, ¿no le da vergüenza ir así vestida? Millones de comentarios y opiniones inundan todos los días las redes sociales escudándose en la libertad de expresión. Pero eso no es más que hacer apología del odio. Y no podemos seguir diciendo que acabe el odio en Internet, porque ya no es suficiente. Necesitamos que esos haters que se abanderan en el odio reflexionen y sean conscientes de que las primeras personas a las que dañan son ellas mismas y actúen con responsabilidad. Detrás de un comentario de odio sufren dos personas, quien lo recibe y quien lo da. Ayúdanos a combatir el odio en redes. Bien, claro, de frente algunas cosas adquieren otro matiz. Esto es una campaña. Pocos se animarían a decir exactamente lo peor de lo que piensan, lo más bajo de lo que piensan de las personas que se les cruzan por la calle cara a cara. Es algo acotado, pero la publicidad de bien público nos permite justamente indagar en esto. ¿Cómo es que los discursos de odio se pueden plantear en una sociedad para desarmarlos? Vamos a más datos de la campaña para dar cuenta de cómo fue realizada. No entiendo qué te lleva a vestirte así, porque vas bastante hortera, la verdad. Adopta a un hater es una campaña para combatir el odio en redes promovida por Somos Estupendas, la mayor plataforma de salud mental y bienestar de España. El video de este experimento social fue subido a su cuenta de Instagram para reflejar cómo la libertad de expresión en las redes se confunde constantemente con mensajes de odio. Muchas influencers españolas apoyaron la campaña y difundieron en sus redes el video que ya cuenta con más de 8 millones de visualizaciones. La iniciativa cuenta con un test para conocer el nivel de odio de los participantes. Los haters ganadores recibirán un lugar para el programa Anti-Odio. De esta forma, pretenden no solamente combatir el odio, sino entender los motivos por los que una persona llega a ser hater y de esa manera trabajar para combatirlo.
Sentir odio es natural, pero cómo lo canalizamos es diferente, explican en su web. Detrás de un comentario de odio sufren dos personas, quien lo recibe y quien lo da. Vamos a hablar desde otros puntos de vista, otras propuestas creativas. Por ejemplo, este que plantea el hater como protagonista. Y un juego también desde la ironía y desde el humor, la campaña española No More Haters, la compartimos y en un ratito la charlamos. Somos el movimiento que hacía falta. Y queremos que seas parte de la historia. Porque nos negamos a que el discurso del odio forme parte de nuestras vidas. Únete a No More Haters, los que denunciamos comentarios ofensivos en lugar de darles más visibilidad. Los que no pasamos por alto un ataque en redes contra nadie. Los que no vamos a consentir que los bulos con mensajes de odio inunden nuestras redes. El movimiento con el que aprender a identificar, frenar y denunciar comentarios ofensivos para romper la cadena del odio. Únete a No More Haters. Y siempre es una pregunta, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se transforman las personas en activistas contra el odio? Y este es el spot que lo plantea. Vamos a los datos técnicos de esta campaña a través de esta ficha realizada por FAD Juventud y Matilda.es en España el año pasado, 2021, por la agencia Arnold Spain. Hay spots, hay gráfica, hay web y hay hasta una app. Interesante porque allí también se plantea la posibilidad de que uno consulte, participe, se involucre. ¿Cuál es el objetivo? Que los adolescentes y los jóvenes aprendan a identificar y a manejar adecuadamente los discursos de odio a los que se enfrentan en su vida online. De esto habla justamente de una situación muy incómoda y muy difícil que planteábamos desde el principio. Tiene que ver con cualquier identidad que puede ser atacada. Algunas son más atacadas, claramente, y lo vemos en los discursos públicos. Y fíjense que cada identidad tiene diferentes maneras de ser justamente observada, señalada, perseguida incluso, y esta campaña tiene otros ejemplos que dan cuenta de particularidades y de cómo se los rotula para discriminar. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Y para hablar de discursos de odios y creatividad, nuestras invitadas son de lujo en el día de hoy. Está Florencia Loda, directora creativa de VML Y&R. Bienvenida, Florencia. Muchas buenas noches. gracias, buenas noches. Y Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, autora de Fake News, Trolls y otros encantos junto a Ernesto Calvo. Bienvenida, Nati. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de lo que venimos observando, ¿no? El primero de los spots, esta mujer, ¿no? Que está allí hablando como si fuese un troll o un bot de Twitter, pero de carne y hueso. Arranco por lo creativo. ¿Cómo lo ves, Florencia? Bueno, es un recurso que es un experimento social que está súper bien ejecutado porque muchas veces con el experimento social se peca de hacerlo forzado y como que termina siendo un trucho y realmente se ve como real, ¿no? Y me parece que es una forma de llevar a la vida real lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Todo ese odio que a veces estamos tan acostumbrados a ver, cuando lo ves en vivo, cuando lo ves en una persona que te lo está diciendo en la cara, es choqueante. Hasta la gente, podíamos ver la reacción de las personas como que se quedan, ¿qué me estás diciendo, no? Me parece que es una forma de exponer todo el odio que realmente vemos todos los días y que muchos los dejamos pasar, ¿no? Como que lamentablemente estamos acostumbrados a ver y a recibir todo ese odio. Ustedes hicieron una gran investigación con Ernesto Calvo y siguieron después del libro que tiene varias ediciones y la cosa cada vez es más grosera, pero pocos se animan a algo así, ¿no? En la calle. Bueno, es cierto que las plataformas digitales, Twitter y Facebook en particular, son vectores profundos de este tipo de discursos. Y que además en ese espacio tienen un encuadre determinado que viabiliza, propaga a otras velocidades y juega con
una suerte, no necesariamente solo anonimato, sino una suerte de máscara, ¿no? O sea, esa plataforma supone una máscara porque nos encuadra situacionalmente. Y es interesante en ese sentido porque también lo que veíamos en ese spot, al que se referían recién, es también un reencuadre situacional que lo trabajaban mucho los etnometodólogos, que es cómo hacer disrupciones a lo que sería la cotidianidad y la internalización y naturalización de ciertas prácticas que en ese momento lo que hacen es ponerte a reflexionar sobre tu propia práctica que está dada por sentar. Exagerarlo para que se vea lo grave que es, sería, ¿no? Y ahí también el recurso que necesita tener incluso elegir bien un lugar, elegir bien una sociedad. Pienso que la ciudad de Buenos Aires terminaría mal hacer yo creo ¿no es cierto? Te matan, ¿no? Pero igual creo que es choqueante, ¿no? Porque es algo que no te esperás que alguien en la calle de repente te digan ¿por qué estás así vestida? Y me parece bien esto, el call to action que tenía, ¿no? Este mensaje de adoptar un hater. ¿Quién más que los haters son los que necesitan justamente recibir amor, probablemente, ¿no? Claro. Entonces, no se trata también de combatir el odio con odio, sino justamente tratar de dar vuelta a las cosas, ¿no? Y ver cómo se puede sanar todo ese odio que hay en el mundo. Bueno, en relación a esto, la segunda campaña, que es los de los activistas, ¿no? Plantea algo que incluso estamos viendo. Y para salir de Latinoamérica, aunque hay ejemplos a patadas, podemos ver con los discursos de odio políticos también en Europa, ¿no? Para poner un ejemplo que sea fácil de detectar y que no toque sensibilidades. Cuando uno ve qué se hace ante los discursos de odio, ¿no? Es decir, cómo se opera ante ellos. ¿Es necesario un activismo, según lo que ustedes estudiaron, contra esto? Sí, yo creo que es necesario un activismo. El escenario es súper complejo porque uno tiende a pensar que los discursos de odio son promovidos o por anónimos o por colectivos... Call centers, ¿no? Sí, o actores de distinto tipo coordinados. Claro. Lo terrible es cuando uno observa esto en primeros ministros, en presidentes. Entonces me parece que ahí hay que ponerse a pensar qué pasa a nivel de los gobiernos, tanto locales como en las situaciones gubernamentales internacionales que apoyan este tipo de odios finalmente, porque lo que hacen es activar en la ciudadanía este odio, hermanarse con este tipo de mensajes y apoyarlos finalmente. Sí, porque en definitiva lo bueno y lo malo están en la sociedad, el tema es si se lo ilumina y se lo alienta o no, si se lo combate. Vamos a dar un poco más de datos sobre esta campaña y seguimos charlando con nuestras invitadas. Realizada por la Fundación FAD Juventud y el sitio maldita.es con asesoramiento de google.org, la campaña propone luchar contra los mensajes de odio. El objetivo, llegar a 35.000 adolescentes de entre 14 y 29 años para que sean conscientes de la importancia de generar discursos responsables libres de odio, basados en la inclusión y el respeto. ¿Por qué concentrarse en los jóvenes? Porque de los delitos de odio registrados en 2019 en España, casi la mitad de los autores tenían menos de 26 años. La campaña fue diseñada por la agencia Arnold Spain y se compone de 2 spots de 40 y 15 segundos, una pieza display, diversos test orientados a identificar desinformaciones o distintos tipos de mensajes de odio y un sticker para que los jóvenes puedan usar en redes ante comentarios ofensivos. Otra herramienta que pone a disposición el proyecto No More Haters es una guía docente de descarga gratuita y una aplicación educativa que incluye juegos para identificar el discurso del odio y combatirlo. Stop that. Bueno, ¿cuán importante es esto? Que haya todos un conjunto de elementos que se desplieguen de los spots. Y es fundamental. Hoy eso se llama campañas 360, ¿no? Es una campaña que vos necesitas activarla desde los diferentes medios. No solo que viva en un spot de tele, sino que también active en las redes sociales, active quizás en vía pública, que active también con otro tipo de activaciones en los diferentes medios, ¿no? Con eso tenés como más llegada también a todos los públicos, a todos los targets. El hecho de que se muestre una movilización popular de gente joven contra los haters, siendo que, bien lo dice la campaña,
es de la franja etaria donde más violencia se dio. ¿Funciona para que haya concientización en esa franja? Yo creo que esta campaña es como que es violenta, pero en el sentido de que toman una postura de decir basta, ¿no? Basta de haters, como que hay una campaña de decir basta con tanto odio y la toman como con esa fuerza y esa impronta. Me llamó la atención el dato de todos menores de 26 años, Sí. ¿no? Como todos muy chicos. Ahí hay mucho dolor también en el medio, ¿no? Como que viene también de la mano con el bullying que se recibe, hay como tanto odio que creo que generar toda esta masividad hace que también se genere todo un movimiento anti-odio, ¿no? Y cómo lo activaron también en las redes sociales, también esta plataforma que se contaba de hacer juegos para entender cuáles son esas palabras de odio, detectarlas y poner un freno, ¿no? Como que no Total. seamos pasivos cuando veamos comentarios de odio, sino también tratar de hacerlos visibles y responder también con amor o con palabras también de sabiduría, ¿no? Natalia, hablábamos con la información respecto de esta campaña que el sector inferior a los 26 años ha tenido muchos ataques de odio en España, que es donde se hizo, pero uno puede verlo, creo, mucho más allá de España. ¿Es el sector más violento o es indistinto a las edades acá? Yo creo que es el sector más violentado, en principio. Me gusta más pensarlo así. Bien. Porque además es una retroalimentación. Quien es violentado naturaliza Claro, y el violenta acto de a violencia. otros, ¿no? Y violenta incluso, pero ni siquiera, yo creo que en esa franja etaria tampoco se es violenta violento por elección o violenta por elección, sino que forma parte de Un una entramado. estructura condicionante que arma ese escenario de violencia, ¿no? Claro. Y creo, por otro lado, que hay una formación psíquico-social en esa franja etaria donde, bueno, uno va eligiendo y va madurando y va procesando distintos tipos de estímulos. Creo que no es menor que en Argentina, pero también en otras partes, pero lo que más conocemos en Argentina, sea esa franja etaria la que se empieza a identificar con ciertas dirigencias y líderes políticos de la derecha, ¿no? En un escenario donde casi todo se va corriendo hacia la derecha. Y la cancha todo el tiempo se está corriendo hacia la derecha. Sí, Entonces sí, es un escenario polarizado, pero de una polarización asimétrica, donde lo que más está tironeando es la derecha y donde lo que más activa y participa discursivamente dentro y fuera de las redes sociales son intensos de derecha. Claro, ahí también recomendamos el libro de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha, con signo de interrogación, porque vale la pena y viene a cuento. Ahora, ¿qué se hace cuando se reciben discursos de odio? ¿Se debe contestar? ¿Se debe ignorar? Por un lado, lo que nos lleva a compartir, interactuar y propagar mensajes en redes sociales son las dimensiones más afectivas de los mensajes. O sea, ¿qué efecto emocional nos generan los mensajes? Nos generan odio, nos generan alegría, nos generan bronca. Todo eso entusiasma o desentusiasma a la hora de compartir. Entonces, de base, pensar en la activación de emociones en discursivas. La otra cuestión es suponer erróneamente que el mejor argumento le puede ganar a la mayor propagación. Entonces uno dice, bueno, contra los haters, nada mejor que un buen argumento. La pregunta es, ¿dónde llega ese buen argumento? Claro. Porque ese argumento requiere ser activado. Y si estamos diciendo que la mayor activación se condice, es emocional, Hay que entonces, responder emocionalmente. claro, combatirlo racionalmente. ¿Dónde cortás la violencia? La pregunta. Pero ¿no? además porque algorítmicamente hay un recorrido de redes sociales que ya no podemos seguir pensando de punto a masa, como si acá estuviéramos yendo a una masa homogénea que todos nos escuchan por igual. Claro. En redes sociales esa segmentación y esa personalización hace que el discurso de odio active a determinados usuarios que están en una determinada región de la red y mi racionalidad va hacia otro lado. Claro. Flor, hay frases en estos pequeños spots disgregados del original, ¿no? Como mini spots, que plantean frases que están muy presentes en el discurso, incluso en la Argentina. Si sos pobre es porque no te esforzás, ¿para cuándo el Día del Orgullo hétero? ¿Cuán importante es que las frases sean identificables para que el mensaje pueda llegar? Y es súper importante, ¿no? Creo que te pongan la frase ahí por escrita y que la pongan ahí al frente. Nos hace repensar que quizás alguno
dijo esa frase, ¿no? Como que pone ahí una obviedad al frente para sentirte identificado y decir, ok, esto que dije alguna vez estuvo mal y está mal, ¿no? Me parece que lo que hace justamente es poner el mensaje en primer plano, lo tachan, ¿no? Como con este recurso y decir, basta de esto, ¿no? Basta de esto. Basta de haters. Total. En Argentina, 3 de cada 10 de los jóvenes encuestados dijeron he recibido violencia a través de redes, discursos de odio. Y UNICEF en este sentido hizo una campaña en el 2021, el año pasado, que vamos a compartir ahora. ¿Qué quieren? ¿Que te pongas mal? ¿Que dudes de vos? ¿Que te sientas menos que el resto? ¿Que no sientas orgullo de lo que sos? ¿O de quién querés ser? ¿Que dejes de besarte? ¿De enamorarte? ¿Que te calles? ¿Que no te muestres? Quieren que no hagas lo que haces. Que te tapes esa cara, que te saques esos pelos, que nadie se acuerde de vos. Que no llames la atención, que no seas diferente, que te apagues, que te escondas. ¿Sabes qué? Tu odio, tu envidia, tu inseguridad no me van a parar. Lo siento, hater, lo que no te gusta de mí, a mí sí. Bien, y antes de seguir charlando con nuestras invitadas, algunos datos técnicos sobre esta campaña que acabamos de compartir, Lo siento hater, realizada por UNICEF en Argentina en 2021, spots, gráfica y también sitio web, con el objetivo de sensibilizar y combatir los discursos de odio que circulan en Internet y las redes sociales y brindar información sobre las herramientas que ayudan a detectarlos y prevenirlos. Vamos a ver qué opinan nuestras invitadas sobre esta campaña que venimos observando. A ver cómo es el análisis primero desde lo creativo. Flor, ¿cómo la ves? Creo que esta campaña está anclada más en lo positivo, ¿no? En esta cuestión quizás más superadora de ver cómo el odio en realidad no nos importa, ¿no? Como está muy basada en el amor propio. Que también es una postura difícil, ¿no? Es linda de ver, obviamente, pero es difícil también pensar en que es tan fácil sentir ese amor propio y, bueno, olvidarte de los haters, ¿no? Creo que también no nos enseñan a cómo combatir ese odio, ¿no? ¿Qué hacemos cuando recibimos mensajes de odio? Faltan herramientas. Faltan herramientas todavía. Es como que creo que está todo basado en, ok, está mal recibir esos mensajes de odio, está mal criticar a las personas, pero ¿qué hacemos cuando recibimos esos mensajes? ¿Cuál es la respuesta, no? ¿Cuál es la solución? Nati, ¿tu opinión? Yo creo que es muy importante por dos cuestiones. Primero, el reencuadre de los mensajes en términos positivos y algo que se llama el refuerzo positivo de los mensajes y de la interacción con el otro son fundamentales. Es muy difícil. Nosotros hicimos hace poco un estudio con la TAM Chequea, dentro de los cuales parte integrante era Maldita también, Maldita.es, y nos preguntábamos sobre cómo se podían detener, a partir de las intervenciones de los chequeadores, los mensajes de desinformación y los mensajes de odio también, pero fundamentalmente la desinformación, y nos dábamos cuenta que era mucho mejor expresar en términos positivos lo bien que podían hacer las vacunas o el cuidado, en lugar de un sello rojo que es como un semáforo rojo, que no solamente te dice acá hay que detenerse, sino que además te genera bronca, y esa bronca no te entusiasma a compartir e interactuar con otros. Entonces, es la diferencia quizás entre esta campaña y la anterior, ¿no? Como que una está siendo muy activista, por eso me refería antes como que era más violenta, porque es como que toma acción, y esta en realidad es como más positiva, porque justamente habla desde el positivismo de cómo nos sentimos nosotros bien con nosotros mismos, que es lo más importante al fin de cuentas, ¿no? Claro. Sí. Que lo que diga el resto. Sí, y algo me parece muy, muy importante en relación con la franja, digamos, la edad a la que nos referíamos, que es una edad sociocultural también, no es solamente una franja etaria biológica,
que tiene que ver con un elemento muy, muy fuerte y muy, muy terrible que está pasando en los adolescentes y en los jóvenes, que es el FOMO, digamos, el Fear of Missing Out. Exacto, el miedo de quedarte afuera de algo. De quedar fuera de algo. Ese FOMO hace que los adolescentes y los jóvenes estén demasiado expuestos psíquica y emocionalmente a situaciones de mucha violencia. Por eso al principio decía, son los más violentados, pero porque son los más expuestos a ese tipo de situaciones. Entonces, creo que este tipo de mensajes encuadrados en términos positivos pueden llegar a ser muy importantes para sortear y salir del laberinto por arriba de los odios, las desinformaciones y la violencia dentro y fuera de las redes sociales. Totalmente. Un placer haberlas recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a conocer más detalles de esta campaña que veníamos compartiendo. ¿Qué quieren? ¿Que te pongas mal? La campaña fue presentada el 17 de mayo de 2021 en el marco del Día Mundial de Internet para sensibilizar y combatir los discursos de odio que circulan en Internet y las redes sociales. Quienes participan en los videos son referentes y activistas que sufrieron ataques por su identidad de género, orientación sexual, características físicas y o nivel socioeconómico. Entre ellos, Agus Cabaleiro, @OnlineMami. El sitio web de la campaña compila una serie de recomendaciones para poder combatir y desestimar los discursos de odio en redes sociales, dejar de seguir, silenciar, eliminar, denunciar y o bloquear de la red a la persona y sus comentarios abusivos, entre otras. La campaña está destinada principalmente a adolescentes a partir de 13 años y se sumaron además figuras como Natalia Oreiro, que adhirieron y compartieron el mensaje. Lo siento, haters. Lo que no te gusta de mí, a mí sí. Bien, datos que esta campaña plantea, ¿no? Como los problemas de este tiempo. Más del 70% de los adolescentes argentinos no conoce herramientas para enfrentar la discriminación y los ataques en redes sociales. No conoce, más del 70%. Subrayo, esto es importante. Y después, 1 de cada 2 jóvenes expresó que la comunidad LGBT+ es la que más se ataca en redes sociales por haters en internet y redes sociales. Así que la diversidad es atacada en redes masivamente por esta cuestión. De cara a lo que va a ser la campaña 2022 de UNICEF, en el marco de la gala de los Martín Fierro a la televisión de aire, le preguntaron a muchas celebridades si sufren a los haters y estos respondieron. ¿Te hatean en las redes? Mucho. Sí, obvio. Creo que con los años he logrado hacer una especie de coracita en la que realmente no me toca una fibra íntima, pero porque ya estoy un poco curtida. Las cosas que pienso por mi aspecto físico. Cosas con la sexualidad o de mi trabajo. Siempre me dicen, ay, Lizzy es mejor que vos. Lizzy es mi amiga, obvio que sí. Yo puse como filtros en Instagram como para no recibir esa mala onda, como comentarios con palabras prohibidas, por así decirlo. ¿Te puedo preguntar una palabra prohibida? PUTA. Hice un gran trabajo para que no me afecte tanto. Me costó muchísimo. Te hace sentir mal, pero después empezás a entender que es más de otra persona que vos. ¿Qué le dirías a una persona que hatea? Sepa que del otro lado hay un ser humano que siente cosas. Es como una violencia horrible. Creo que cualquier persona que hable mal o tenga un hater no debe pasar bien. Trato de no darle mucha cabida a las cosas negativas. Ni todo lo que haces está bien, ni todo lo que haces está mal. Que no le gustaría que se lo hagan a ellas. Se creen que tienen el poder o la libertad de decir lo que tengan ganas y me parece que no es así. Al hater, ni cabida. Al hater, ni cabida. Al hater, ni cabida. Al hater, ni cabida. Bien, y sobre estas campañas que veníamos compartiendo de UNICEF, vamos a hablar con Candela Yache, que es psicóloga y fundadora de Bellamente Argentina, quien es una de las responsables de estas acciones. ¿Cómo estás, Candela? Buenas noches, Maxi Leniani. Hola, buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Candela, bueno, ¿cómo fue el armado de estas campañas que fueron haciendo con UNICEF? ¿Cómo fue la gesta para hablar, ¿no?, de los discursos de odio y ser efectivos en el mensaje, en las acciones? Bueno, creo que en primer lugar es importante la escucha, ¿no? La escucha hacia los distintos colectivos y las distintas problemáticas sociales que se ven hoy en día, porque los discursos de odio también esconden atrás muchos estereotipos y muchas prácticas naturalizadas alrededor de esos estereotipos y muchos mandatos de lo que deberíamos ser o cómo deberíamos tener el cuerpo, cómo debería ser nuestra orientación sexual, ¿no? Como todas cosas que determinan lo que
tenemos que ser para entrar en la norma y todo lo que se señala de lo que sale de la norma. Entonces, bueno, a partir de la escucha y de reunirnos con jóvenes de distintos lugares, pudimos identificar cuáles eran los mensajes a transmitir y ahí se fue construyendo en conjunto una campaña para poder darle visibilidad a estas problemáticas y también poder hacerle frente, ¿no? Porque no está solamente en visibilizarlo, sino también en pasar a la acción. En el Martín Fierro hicieron una acción con diferentes celebridades que hablaban justamente de lo que reciben desde los haters y demás. Contame por qué decidieron hacerla y cuál es el balance de lo que les contestaron. Creo que está bueno mostrar que atrás de un usuario o de una usuaria de las redes sociales hay una persona. Y las personas públicas, las figuras públicas reciben muchos discursos de odio solamente por su exposición, ¿no? Y creo que visibilizar que son personas que sienten que les pasa cosas con respecto a esos comentarios, que tienen que trabajar internamente para que no les resbale, porque no es tan fácil. Y las respuestas que se recibieron fueron muy diversas, ¿no? Por un lado, mucha crítica hacia ciertas formas de pensar o ciertas formas de sentir o cierta corporalidad, cierta sexualidad. Entonces, creo que las distintas voces, las distintas figuras que fueron hablando y contestando las preguntas que les hicimos, fueron visibilizando el amplio abanico que tenemos que trabajar, porque no tiene que ver solamente con marcarle a una persona que tiene que tener determinada contextura física, sino que también que tiene que pensar de determinada manera, que se tiene que vestir de determinada manera. Entonces, bueno, creo que un poco visibilizó todo eso y creo que las respuestas fueron muy humanas. Candela, felicitaciones y gracias por este rato con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y qué interesante lo que plantea El Hormiguero con este experimento, ¿no? Qué distinto es todo cuando estamos cara a cara, no decimos lo mismo, no nos comportamos igual. Interesante experimento para plantear, en definitiva, que mucho de lo que decimos ni siquiera lo pensamos o tenemos una crueldad que no tendríamos cara a cara con la persona. Nos vamos ahora a una acción que en definitiva se hace desde ONU Habitat a partir de los discursos de odio para capitalizar, lo muestra este spot, cómo los discursos de odio pueden permitir donaciones y generar donaciones para combatir y ayudar socialmente. Se Vequinho hater tá dando atenção, responde com o link da transformação. Cuide da vida de quem precisa, haters pro bem, entre nessa também. Se Vequinho hater tá dando atenção, responde com o link da transformação. Cuide da vida de quem precisa, haters pro bem, entre nessa também. A provocação vai virar doação pra toda a favela, encher a panela. Chega de fome, chega de insulto, haters pro bem, pode crer, tamo junto. A provocação vai virar doação pra toda a favela, encher a panela. Chega de fome, chega de insulto, haters pro bem, pode crer, tamo junto. Haters Pro Bem, Haters por el Bien, es una campaña de ONU Habitat para convertir el odio en donaciones. El objetivo es incentivar a celebridades e influencers que sufren ataques de haters en Internet a divulgar la iniciativa y así recaudar fondos para mejorar la calidad de vida en los territorios más vulnerables de Brasil. A través del sitio web de la campaña, las personas pueden hacer donaciones, pero también conocer más sobre las acciones en los territorios y favelas que inicialmente serán beneficiados. El contenido de la página fue producido y grabado en colaboración con cineastas y fotógrafos residentes en estas favelas. También existe un perfil de Instagram, @hatersprobem, cuyo propósito es interactuar con los comentarios de los haters respondiendo el siguiente mensaje: ¿te gusta cuidar la vida de otras personas? Las donaciones son utilizadas para alcanzar medidas de seguridad alimentaria, generación de ingresos, higiene y prevención de nuevas emergencias en los territorios vulnerables.
en el Festival del Bien Público y el Atlético Madrid es un club que se lo conoce por tener grandes defensores. Hablando de bullying, hicieron una campaña que, con esta explicación mediante, tiene más calidad respecto de esta cuestión. El bullying contado por esa potencia comunicativa y comunicacional que tiene el fútbol. Me pringó. Hola. Hola. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Y tú? Adrián. ¿Cuántos años tienes? There's no loneliness. Everyday hero. Happiness is in your head. Y en este programa dedicado a los discursos de odio, bueno, el arte y el bien público es lo que se viene ahora, porque cuando hablamos de memoria histórica y hemos dedicado un programa realmente que nos dio mucho orgullo sobre memoria histórica que está en nuestro canal de YouTube, como todos los programas, aprovecho para decirlo, se hace imperioso contar la historia. Y a veces los libros permiten contar historias que tienen particularidades, como la del tío de nuestro invitado, Martín Hassan, que escribió Un día más de vida, que también tiene película, vamos a hablar de eso en un ratito. Bienvenido, Martín, buenas noches. Muchas gracias, Maxi. Gracias por la invitación. Contame cómo es esa historia de ese tío sobreviviente del Holocausto, pero que le costó mucho poder hablar de esto, ¿no? Te cuento rápido. En realidad David no es mi tío, es mi padrino. Lo que pasa es que en mi vida es casi como mi tío, porque el mejor amigo de mi papá, por eso fue mi padrino, y lo tuve, la infancia la viví con él y para mí siempre fue mi padrino, que me regaló mi primera pelota de fútbol, una bicicleta. Pero a los 12 años, 10, en realidad empecé a entender que había sido el Holocausto y en casa me dijeron, tu padrino es sobreviviente de la Shoah. Y ahí no entendía, pero como era mi tío... En Argentina. En Argentina, claro. Que tiene que ver con los campos de concentración, con Auschwitz y todo eso. Bueno, y ahí le empecé a hacer algunas preguntas y un día a los 15, 16 años le dije, ¿te puedo preguntar? Porque tengo muchas dudas. Y él me dijo, sí, no hay ningún problema. Nos juntamos en un bar, me contó algunas cosas y le pregunté y en ese momento me quedó picando, algún día me gustaría escribir sobre la vida de él. Lo cierto es que él estaba en Auschwitz el día de la liberación, en enero de 1945, y él dice que esa es su primera liberación. Su segunda liberación es 50 años después, cuando puede contar lo que le pasó. Y lo hizo después de un golpe que se dio, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el golpe es una anécdota con la que arranca el libro, en donde habla de la memoria, ¿no? Claro. De cómo hay sucesos que elegimos olvidar. Lo traumático que a veces es muy difícil poner en palabras, ¿no? Sí, sí. Y, a ver, David estuvo 6 meses en Auschwitz, que era un campo de exterminio, y por lo tanto durante 6 meses él vive, el libro se llama Un día más de vida, claro. Él vive una odisea en donde todos los días pasa algo para morir y todos los días sobrevive. Él dice, me iba a dormir todas las noches con el deseo de despertarme vivo a la mañana y me levantaba a las mañanas con el deseo de llegar vivo a la noche. Y vive así durante 6 meses. El golpe se da porque una noche, 40 años después de su salida de Auschwitz, él va al baño, medio a los tumbos, se tropieza y se golpea la nariz contra la puerta del baño. Y en ese momento le vuelve un recuerdo que él se había olvidado durante 50 años, en donde él estaba en una fila con otros reclusos, digamos, con otras de las personas que estaban dentro de Auschwitz, y por algún motivo que él no recuerda, un oficial nazi empieza a jugar con un arma y les dispara, y él siente un impacto y se queda conmocionado. Claro.
y se toca la nariz y ve sangre en la nariz, piensa que es para él, pero está bien, no pasa nada. Y se da vuelta y ve que el hombre que tiene al lado está caído en el piso muerto. O sea que la bala le rozó la nariz y mató al hombre que estaba a su lado. Tremendo. Ese golpe en la nariz, 50 años después, le retrotrajo a lo que había sido esa noche, que es uno de los sucesos que él vive en Auschwitz, en donde sobrevive. Él a veces le cuesta explicar de por qué sobrevivió, porque todos los días tenía sucesos. Este fue un tanto dramático, pero todos los días un suceso en donde su vida estaba en peligro. Claro, muy impresionante todo lo que contás, ¿no? Porque tomándonos de la palabra memoria, uno puede pensar en la memoria histórica y también la memoria psicológica, como una repetición parecida de una sensación física, ¿no? Mucho menos traumática, obviamente, la del golpe en el baño, pero dispara todo aquello, ¿no? Hablando de memoria histórica y hablando de su testimonio, que ha sido tan valioso para cuando estaba vivo y para el libro y la película, que ahora vamos a ver el tráiler, ¿cómo vivía él ser portavoz de la historia, de alguna manera? Bueno, fue todo un proceso. Yo te dije, 50 años sin poder hablar del tema. Hay otro hecho dramático. Él llega al campo el primer día, madre, padre, 3 hermanas y un hermano. Madre y padre a las cámaras de gas directo. Las 3 hermanas y él y el hermano son separados para el trabajo. Las 3 hermanas mueren en el campo. Y el hermano sobrevive en otro campo. El primer día lo mandan a otro campo. 1 año y medio después de la liberación, él se reencuentra con este hermano y juntos deciden venir a Argentina porque tenían un hermano mayor que había venido a Argentina antes de la guerra. Inician una nueva vida. El hermano de David muere en 1992 y ellos durante 50 años nunca pueden hablar de lo que pasó entre ellos. Es una cosa que yo le pregunto permanentemente. Imagínate el poder contarle al mundo algo que no se animaba a hablar con su propio hermano. Tremendo. Nunca pudieron hablar con el hermano de lo que les pasó. Entonces, el tema de la recuperación de la memoria es uno de los temas más importantes de cuántas cosas uno durante tanto tiempo es capaz de mantener en el secreto. Vamos a hablar y vamos a compartir el documental que se hizo, La llama de la memoria, sobre esta historia que ya fue estrenado. Lo vemos. Había turistas que venían y tiraban monedas al mar. Y nosotros nos tirábamos de la orilla al mar, recogiendo las monedas a medida que iban cayendo. Hasta que viene una comisión de la solución final, que lo llamaban. Una comisión de oficiales nazis que vienen a Rodas para llevarnos. Hicimos un viaje de Rodas hacia Auschwitz de 25 días. Bueno, en el camino murieron montones de gente, ¿no? Gente enferma, ancianos, todo. Pero este viaje de 25 días para llegar hasta Auschwitz y llegar ahí y después matar casi todos de entrada, ¿qué sentido tenía? ¿Para qué llegar hasta ahí? Cuando te preguntan por qué te salvaste. Y bueno, esto es lo que no sé. Tuve mucha suerte yo, porque me ayudó mucho la suerte en todos los pasos que di. Hay una mano que a lo mejor me ayudaba siempre, me sacaba de los peligros de la muerte, que uno no sabe. Bueno, gran desafío el de mantener esa llama de la memoria prendida, ¿no? ¿Qué aprendiste vos a través de la escritura del libro? Mirá, fue todo un viaje. Mi desafío es cómo entro en la cabeza de David y veo lo que él vio. A pesar de que Elie Wiesel tiene una frase maravillosa que dice: el que entró en Auschwitz nunca podrá salir de ahí, el que nunca entró nunca podrá entrar. Lo cual es cierto y es imposible vivir esa locura inexplicable que se vivió. Sí. El tema era poder darle palabra a los ojos de David.
que encontraran una forma de expresión. Y eso me parece muy importante. Déjame señalar un tema. Este documental que acabamos de ver, el tráiler, estos 2 minutos, la película tiene 40 minutos, la dirigió Rodrigo Aloras, que es un artista plástico argentino, rosarino, que vive en Suecia. Ajá. Y que estando en Suecia se enteró de la existencia del libro y nos llamó y nos dijo, me gustaría hacer un documental sobre la vida de David. Les dijimos, fantástico, bienvenido. Y durante 2-3 años juntos trabajamos, pero es un documental de él, con música de Gonzalo Aloras, que es un músico súper talentoso. Hicieron una película que tuvo como 15-20 premios internacionales, porque la verdad es que más allá de un testimonio de un sobreviviente, hay una recreación muy importante de una particularidad que tiene esta historia de David. Esta es la Shoah de los judíos sefaradíes. Los judíos sefaradíes son los judíos de Medio Oriente, de Rodas, una isla paradisíaca en el medio de Grecia, esos lugares turísticos de playa y mar celeste. Y como dice ahí David, en 25 días los llevan de ese paraíso celeste del mar de Rodas al infierno helado de Auschwitz, ¿no? Pasan del cielo al infierno y exterminan, ya en el primer día en que llegan al campo, a casi el 80-90% de la comunidad de David, de la familia, de los amigos, de toda la gente con la que vivía. 1.600 judíos mueren el primer día en llegar a Auschwitz. Y David es de los poquitos que se sobrevivió. Que él dice una cosa que es muy importante, y que lo recalcamos en el libro. Dice que los últimos días en Auschwitz, muchos moribundos le decían, David, salvate para contarle al mundo lo que nos hicieron. Y el legado de él es poder contarle al mundo lo que les hicieron. De alguna manera, Rodrigo, yo, trabajamos para mantener viva esta llama de la memoria, para que esa aberración que fue el exterminio de 6 millones de personas no quede impune y que las jóvenes generaciones no se lo olviden. Sí, para que no se vuelva a repetir, porque hay un crecimiento también de la ultraderecha y de estigmatizaciones muy graves en el mundo y esto, la memoria también sirve para dejar de repetir estos horrores. Martín, gracias por haber venido y felicitaciones. Gracias por la invitación. Gracias. Y así, con el recorrido fuerte del programa de hoy, desde los discursos de odio hasta la memoria histórica, que también tiene que ver con discursos de odio, pero sin redes sociales, en la época del nazismo. Nos vamos la próxima semana, más creatividad aquí en el Festival del Bien Público. Gracias.